sea, se conoce a través de diferentes estudios que este trastorno del autismo en general es multicausal. Y una de las causas que lo pueden conformar es la predisposición genética. ¿Qué pudiera explicarnos usted al respecto? Sí, bueno, en realidad el trastorno de espectro autista es muy complejo, por eso es un espectro donde hay muchos tipos, muchos subtipos y sobre todo una gradación. Y aquí quizás lo que tenemos que hacer es una primera categorización en dos grupos. Quizás está el grupo al que la mayoría de la familia se siente con más estrés por saber si está o no está su hijo o su hija en este grupo, que es el sindrómico, en el que llamamos sindrómico, que es el trastorno de espectro autista, en lo que predominantemente se encuentran alteraciones genéticas como la parte protagónica dentro de las causas, pues es uno de los grupos en los que quizás se está trabajando más en estos momentos. Es la posibilidad que se puede caracterizar la mayoría de los casos siguiendo un algoritmo, lógicamente, para llegar a este diagnóstico, pero son los casos sindrómicos. Esto es debido a mutaciones en determinado gen, que son los que explicarían el TEA. Pero aquí, más que trastorno de espectro autista, lo que suele haber es una discapacidad intelectual también. La mayoría de estos chicos y chicas tienen retraso mental, algunos tienen manifestaciones neurológicas también importantes y repito, afortunadamente no es lo más frecuente, pero bueno, es quizás la parte más seria, por así decirlo, o la más difícil de llevar dentro del trastorno de espectro autista. La gran mayoría de casos pues entrarían en lo que es el trastorno de espectro autista idiopático. Se llama idiopático porque no hay una única causa, no hay una causa definida que se pueda identificar, en la que hay que tener en cuenta muchos factores. Es la parte multifactorial. Y lógicamente la genética, pues lo que nos ayuda es a entender por qué pasa en unos casos y en otros no. ¿Por qué unos casos son más susceptibles que otros casos? O sea, darle escenario de vulnerabilidad, de susceptibilidad. Y estos son los dos grandes grupos que tenemos. El sindrómico, mayoritariamente por un defecto, una causa genética, una mutación, y el no sindrómico, el multifactorial, en la que, como su nombre lo dice, pues hay algunos factores genéticos que contribuyen, pero no lo protagónico. Estos factores genéticos están interactuando con otros factores ya no genéticos, dependientes de hábito, estilo de vida, de medio ambiente, de exposición durante la vida de esa criatura, incluso durante el periodo de formación, el periodo prenatal al periodo postnatal inmediato. Y esta interacción es la que va modulando la expresión de estos genes. Y este es el que se conoce o el que se llama como el trastorno de espectro autista multifactorial o idiopático. Comentó también en su introducción qué cosa es la medicina genómica y cómo se relaciona esta con el trastorno del espectro autista. ¿Pudiera explicarnos un poco esa relación? Sí, cómo no. Mira, la genética ha evolucionado a lo largo de estos años y quizás es dentro de las especialidades médicas la que más rápido ha evolucionado. En una primera etapa de la genética, pues se dedicaba únicamente a la parte del código genético, del ADN. Primero empezó con los estudios de los cromosomas, ya después cuando se describieron las mutaciones dentro del ADN, que es el que constituye estos cromosomas, pues se dedicó al estudio de mutaciones, de las secuencias del DNA. Aquí hablamos de medicina genética. La genómica, ya cuando se cambia a ómicas, es el salto del código a la expresión de estos genes, a todo lo que determina cómo se van expresando estos genes. Y aquí entran otras ramas que llamamos las ómicas, que sería la transcriptómica, que es cómo ese DNA pasa a un RNA mensajero, la proteómica, que es cómo se van codificando esas proteínas, la metabolómica, que es cómo interaccionan todos estos metabolitos o proteínas, y la epigenética o epigenómica, que es cómo se expresa este código genético en función de la interacción con factores ambientales. Y por eso llamamos ya ómicas.
O sea, genética es código genético, las ómicas, la medicina genómica es cómo ese código genético se está expresando en cada persona en función del ambiente que rodea a esa persona durante todas las etapas de su vida. Y repito, incluyendo la etapa de vida intrauterina, que es muy, muy importante, especialmente en el caso de trastorno de espectro autista. En el TEA, lo básico es entrar en la medicina genómica. Es verdad que la genética nos ayuda a encontrar causas en algunos casos, pero la genómica lo que nos va a dar es herramientas para modular la expresividad de ese genoma. Primero entenderlo, conocerlo y después con las ómicas, con esta proteómica, metabolómica, transcriptómica, epigenómica, saber cómo actuar para modular la expresión de estos genes. Y esta es la clave de actuación que nos puede brindar la medicina genómica o que nos está brindando la medicina genómica en el trastorno de espectro autista.